jueza va a entrar. Buenos días. ¿Se pueden sentar, por favor? Silencio en la sala. En el día de hoy vamos a abrir el caso de defensores de la palabra. Con el artículo 32 de Segunda de Crónicas, versículo 34, hacemos apertura de la defensa de la palabra. Abogado, vamos a comenzar. Demos la apertura del caso. Su señoría, continuamos en defensa de la palabra. En esta oportunidad le damos el paso al estrado a los testigos para que den su testimonio a través de la danza. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo no olvido que eso me quede presente, no necesito nada, solo tú, no necesito nada, solo tú, si te tengo a ti yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y si lo olvido, repito, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo. Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad, que tú recibes y perdonas sin mirar atrás. Podría buscar, buscar, buscar y nunca encontrar nada como tu frescura. Aleluya, mi vida es tuya, no necesito nada, solo tú, no necesito nada, solo tú. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo no olvido que eso me quede presente, si te tengo a ti yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y si lo olvido, repito, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo. Solo tú, me quedo contigo. Observando los testigos de la danza, podemos decir que la palabra es viva y poderosa, porque es música que alaba al Señor. Muy bien. Abogado, ¿qué otro testigo tiene? Su señoría, ahora pasa al estrado la heroína. Muy bien, ahora vamos a aprendernos el versículo. Dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso.
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Silencio. Nos podemos dar cuenta que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra en el alma y en el espíritu. Muy buen argumento. Abogado, continuemos con el siguiente testigo. Su señoría, en esta oportunidad llamamos al estrado al testigo quien narrará los hechos a través de una historia. Josías era un niño de tan solo 8 años cuando comenzó a reinar en Israel. Sí, 8 años. Su padre y los reyes que le antecedieron habían enseñado al pueblo a adorar a dioses falsos. Ellos habían construido en los lugares altos imágenes para que todo el pueblo las adorara. Pero Josías había aprendido del rey David a adorar solamente a Dios y mandó a derribar todas esas imágenes en todo su territorio. Pasado el tiempo, Josías había crecido y se dio cuenta que el templo estaba completamente destruido. Como él amaba a Dios, mandó a llamar a todo su pueblo para que iniciaran la labor de reconstrucción del templo y dio todos los recursos que necesitaban para lograrlo. Así fue, vinieron todos los expertos para reconstruir el templo. Un día, cuando estaban en la reconstrucción del templo, el sacerdote encontró un rollo, la ley de Moisés. Cuando él se dio cuenta lo importante que era este rollo, lo dio a un hombre para que lo llevara con prontitud y lo leyera en presencia del rey. El mensajero llegó pronto y leyó la ley dada por Dios al rey. Al escucharlo, se puso muy triste porque se dio cuenta que no estaban viviendo como agradaba al corazón de Dios. Entonces decidió adorar a Dios y llamó a todo el pueblo para que ellos también pudieran conocer el mensaje que estaba escrito en ese rollo. Y les hizo prometer que ellos adorarían solamente a Dios. A partir de ese momento, todo el pueblo volvió su corazón a Dios, porque la palabra transformó su corazón. Así, niños, debe ser en nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia, ella transforma nuestro corazón y nos hace vivir de manera que agradamos a Dios. Aquí podemos observar los hechos para defender la palabra. Observamos que la palabra transforma corazones. Muy bien, abogado. Sigamos con el siguiente testigo. Continuamos con la defensa de los hechos. En esta oportunidad, su señoría, llamaré al estrado a la investigadora Juliet Poveda. Hola, quizás has pensado en vengarte de tu amigo que te hizo daño, pero no se lo has contado a nadie. Quizás has querido engañar a tus padres ocultándoles que perdiste un examen y crees que ellos no se van a dar cuenta. O quizás has visto cosas indebidas a través de tu teléfono celular
o del computador y crees que nadie te ha visto. O tal vez has chateado secretamente con alguien y crees que nadie lo ha notado. La palabra de Dios permite que todos nuestros secretos salgan a la luz. Es como un detective que todo lo logra descubrir. Porque cuando leemos la palabra de Dios, porque cuando abrimos la Biblia, ella nos revela lo que realmente nosotros somos y hemos hecho. Quizás nos está pasando como le pasaba al pueblo de Dios, que estamos viviendo por fuera de la voluntad de Dios. Quizás estamos haciendo cosas indebidas, pero la palabra de Dios es una lupa que permite ver de manera enorme nuestros errores para corregirlos. Entonces, niños, es importante que sepamos que la palabra de Dios pone al descubierto los más secretos pensamientos de todos los seres humanos. Yo soy la detective Juliet y este mensaje se los doy para que lo guarden en su corazón. Es importante que sepan que debemos vivir de la manera correcta, conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige y nos enseña cuando estamos haciendo las cosas indebidas. Es por eso que necesitamos leerla todo el tiempo, para que sea quien nos ayude a descubrir las cosas que están mal. Esto fue un informe de la detective Juliet. Chao, niños, chao. Muy buen argumento. Vemos que la palabra pone al descubierto nuestros pensamientos más profundos. Silencio en la sala, por favor, silencio. Hágame el favor. Su señoría, en esta oportunidad ahora llamamos al estrado al siguiente testigo, que es él mismo. Había una vez un joven llamado Benjamín. Todos los días se levantaba muy temprano. Sin embargo, cada mañana amanecía con una actitud y un pensamiento diferente. Habían días que se levantaba con mucha pereza. Habían otros que se levantaba muy enojado. Cualquier cosa le daba mucha rabia, mucho enojo. Habían días que se sentía muy triste. Habían otros que se sentía muy solo, con bastantes temores. Esto hacía que Benjamín tuviese un corazón bastante frío. No había gozo en él. Estaba bastante arrugado. Además de esto, Benjamín tenía su habitación bastante descuidada. Había mucho desorden a su alrededor. Habían libros mal organizados. Habían prendas en el suelo. Había muchas cosas en mal puesto en su habitación. Al día siguiente, Benjamín se levanta, como es de costumbre, muy temprano. Este día, Benjamín amaneció con mucha pereza. Al observar su habitación, Benjamín sintió la necesidad de arreglarla un poco. Aunque no tenía muchas ganas de hacerlo, Benjamín se levantó
y empezó a organizar. Empezó a organizar algunos libros y al hacerlo se encontró con un libro que estaba un poco viejo, un poco arrugado, bastante empolvado, y Benjamín lo tomó en sus manos, lo sacudió, lo limpió un poco y sintió curiosidad en leerlo. Benjamín lo abrió y observó que habían muchos pasajes. Benjamín se sentó y empezó a leer un poco el libro que tenía. Benjamín no pensó que ese libro era la Biblia y que en él había encontrado lo que él por mucho tiempo había estado buscando. Encontró unas palabras que lo quebrantaron fuertemente, que lo impactaron de una manera muy especial. Tanto así que Benjamín empezó a llorar. Y cada vez que Benjamín lloraba, que corrían sus lágrimas por sus mejillas, él podía ver que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo que su corazón estaba bastante seco, bastante arrugado, bastante triste. Benjamín, al leer ese texto, Dios le decía que los pensamientos de él eran pensamientos de bien y no de mal, para darle un futuro de esperanza. Benjamín, en ese momento, oró a Dios. Le pidió perdón por sus actitudes de todos los días, por tener un corazón bastante duro, bastante vacío. Y Benjamín se puso en paz con Dios, recordando esa promesa que él había encontrado allí en la Biblia. Benjamín, después de orar, se sintió diferente, se sintió gozoso, lleno de alegría, y empezó a ya no sentir pereza en él. Al contrario, se sintió con fuerzas, se sintió con energías, dispuesto a organizar su habitación. Benjamín ese día organizó su habitación y quedó bien organizado. Benjamín empezó a sentir alegría, empezó a sentir felicidad y gozo en su corazón. Benjamín ese día tuvo un encuentro con Dios. A la mañana siguiente, Benjamín se levantó más temprano que de costumbre, y este día Benjamín no amaneció con tristezas, no amaneció con rabia, no amaneció aburrido, no amaneció impaciente, no se sentía solo. Ese día Benjamín se levantó dispuesto a hablarle a las demás personas de lo que él había encontrado, de cómo se estaba sintiendo, de esa alegría y de ese gozo que Dios le había dado. Benjamín se vistió, tomó ese libro que había encontrado, la Biblia, y fue a compartirle a las demás personas que vivían a su alrededor. Benjamín le compartió a todos sus vecinos de eso tan maravilloso que él había encontrado en aquel libro aquella mañana, y de ese encuentro especial que había tenido con Dios. Aquí observamos que Dios conoce nuestros nombres, nuestras necesidades y los secretos más íntimos de nuestro corazón.
Sí, señor. Abogado, sigamos con el caso. Su señoría, en esta oportunidad ahora llamo al estrado al siguiente testigo, quien nos dará su narración y será el profesor David. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En este día vengo a hablarles sobre una historia que está en 2 de Crónicas capítulo 34, que es la del rey Josías. Dice la palabra que en la época del rey Josías el pueblo había aprendido de sus padres a amar a dioses falsos, hasta que un día encontraron la palabra. Sí, joven, como escuchas, la palabra. Desde entonces ellos conocieron del amor y el poder de Dios y se volvieron de todo corazón a Él, a Papá Dios. Así nosotros debemos leer la Biblia y en ella hallaremos lo que en realidad necesita nuestro corazón. La Biblia nos ayudará a examinar nuestra vida y nos cambiará desde adentro. Seremos personas apacibles, personas aceptadas por Dios. Incluso vamos a ser aceptados por las personas que nos rodean, ¿saben? Será algo maravilloso, una transformación magnífica que tendremos por parte de Dios. Quizás estemos pasando por momentos difíciles, quizás estés pasando también por circunstancias no gratas, pero déjame decirte una cosa: cuando oras y lees la palabra, eso te ayudará a encontrar el camino, la verdad. Tu vida cambiará y encontrarás incluso la forma de hacer volver el corazón de tus padres a Dios también, y de esa forma el milagro que necesitas llegará a tu vida. Pudimos observar que anteriormente adoraban a dioses falsos hasta que encontraron la verdad en la palabra de Dios. Muy buen argumento, señor. Sigamos, abogado, con nuestro caso. Para finalizar, su señoría, con el testimonio y la defensa de la palabra, en esta oportunidad llamamos al estrado al siguiente testigo, quien nos dará su testimonio de la espada reveladora. Niños, la espada reveladora muestra las intenciones del corazón. ¿Ustedes sabían, niños, que Dios conoce nuestros corazones? Él no solo conoce nuestros nombres y necesidades, Él también sabe nuestros pensamientos y los secretos y las intenciones con que hacemos algo. Puede ser que como niños no sepamos si lo que estamos deseando es agradable a Dios. Por lo tanto, debemos leer la Biblia. Ella nos guiará por el camino correcto. ¿Servir a Dios está mal? No. ¿Ayudar a otros es correcto? Sí. Pero en ocasiones la intención de nuestro corazón es ser reconocidos nosotros y no dar honor a Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debe ser para Dios. Y de esa manera sabremos si nuestra intención es buena o no. Por eso hay una canción que dice: si me lavo con jabón y me tallo fuerte, fuerte, no se limpia el corazón por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió por mí en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. Solo la sangre de Jesús que murió por mí en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. El veredicto final. Se concluye que la palabra es viva, por lo tanto digo que sea predicada para que haga el efecto por la cual fue enviada. Declaro la palabra libre en el nombre de Jesús. Cerrada la sección. Todos en la sala de pie, que la jueza se va a retirar.